Aprende historia con Borja Montaño. El pasado nunca muere. Economía, poder y sociedad. Claves del ayer para entender el hoy. Conversaciones con divulgadores, profesores y catedráticos. Voces que inspiran. Todo ello con Borja Montaño, tu guía en este viaje por la historia. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy tenemos a Juan Carlos Pérez con nosotros. Él es escritor, él es politólogo, él es youtuber y vamos a hablar de un asunto que es muy importante para la economía española y no solo para la historia, que también, y del que muchas veces sabemos poco, que es esto del concierto económico vasco y demás, ¿no? Juan Carlos, lo primero, muchas gracias por estar aquí, por prestarte para esta labor tan compleja que te he pedido. Y la primera pregunta, ¿qué es exactamente ese concierto económico vasco y de dónde viene esto en la historia? Saludos y gracias por permitirme estar por aquí. El concierto económico, que tiene un hermano gemelo univitelino en Navarra, como es el convenio y la aportación, es un sistema tradicional foral de recaudación de impuestos, básicamente, aunque también es un sistema bastante complejo en el orden tributario, hacendístico, fiscal, financiero. Viene de la tradición foral. En el caso del señor de Vizcaya nos estaríamos remontando al siglo XIII, XIV, XV. Digo XIII, XIV, XV respecto de las primeras escrituras, más o menos deslavazadas, porque el pueblo vasco es bastante ágrafo, no deja bastantes cosas por escrito. La tradición oral es bastante más profunda, por ejemplo, que la vertiente mediterránea, que por ejemplo en ese libro escrito ya en tiempos pretéritos, como es Tirant lo Blanche, es la literatura en el ámbito valenciano, bueno, pues es una diferencia. El carácter mediterráneo parece que es más de transmitir, y el ámbito vasco es más de estar cerrado. En el ámbito más próximo nos encontramos con las guerras carlistas, que creo que las has tratado alguna vez. No, bueno, para los vascos son dos, para el arco mediterráneo son tres. Está el tema del maestrazgo, Cabrera, de los años 40 del siglo XIX, que esa sería la disfuncional, porque la primera, la de 1833-1839, es compartida, y luego la de 1872-1876, que comparte con un montón de cosas: el cartón de Cartagena, la guerra en Cuba, la Primera República, un montón de asuntos que pasaron en aquel siglo XIX, increíble, pero es como que te caiga una casa encima. Si estás debajo, la cosa un poquito mal. En el 1876 se hizo una exención para los ganadores de 10 años de no pagar impuestos, y se destrozó lo que quedaba formalmente del sistema foral tradicional. Pero había un problema: un país ocupado con 40.000 soldados, que no tenían ni puñetera idea la administración española de los contribuyentes vascos porque jamás lo habían hecho. Pensaron: vamos a decirles a estos muchachos que están aquí, y además les hemos designado nosotros a dedo, el gobierno de las diputaciones, que recauden ellos en un sistema provisional de 8 años para concordar con ese de los 10 años de exención de impuestos. Y luego, cuando termine el periodo, pues ya veremos. Y hablaba de concierto respecto de incorporar a las provincias vascongadas al concierto económico de la nación. Problema: que cuando terminó eso seguían sin saber nada, y la regente, era María Cristina, además Cristina no me quiero gobernar, bueno, aquella canción tan bonita. Pues les dijeron a los del gobierno: por favor, tenéis un montón de problemas. ¿Para qué os vais a seguir metiendo con esta gente? Son pocos. Además pagan religiosamente. Dejadles que tengan este sistema. Y a partir de ahí se ha ido renovando cada cierto tiempo, incluso en periodos difíciles. Calvo Sotelo, el mártir, fue ministro de Hacienda en diciembre del 25 y dijo claramente en Cortes: vuestro sistema es histórico, tradicional, no es para nada ningún privilegio. Luego acabarían asesinándolo en el 36. En el 31, Indalecio Prieto hizo algo bastante inteligente. Cogió el acuerdo con Calvo Sotelo de las diputaciones vascas y directamente lo sometió a votación para, entre comillas, republicanizarlo, es decir, para que el sistema aceptara que era algo de ello y no del sistema político inmediatamente anterior.
el sistema tiene todo este correlato hasta que llega, por ejemplo, el franquismo y el 37 quita el concierto para Vizcaya y Guipúzcoa, cosa que hasta 1981 no se recuperará. Pero en paralelo seguirá estando en Álava y en Navarra. Y el de Álava fue renovado en los años 50 para 25 años, y cuando se fue a renovar ese acuerdo en el 76, pues se renovó más o menos, pero faltaba Vizcaya y Guipúzcoa, que se renovó en 1980, hasta el año 2002, hasta el 1 de enero del 2002, en cuya coincidencia se renovaban los tres, el de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y a partir de entonces es indefinido porque hasta ese momento el sistema de concierto tenía una tasación de años y vencía. Y fue José María Aznar, con mayoría absoluta, el que acaba dando esa situación de, bueno, este sistema ya es indefinido. Navarra, cuando lo renovó en 1990, cogió el modelo exacto de 1980 de la negociación del País Vasco. Bueno, he hecho un pequeño repaso de lo que es. El sistema es como, ¿cómo decirlo? Que la gente se imagine que es un sistema aparte, un sistema Claro. completo, distinto, como el de Francia, como el de Portugal, y luego existe el régimen común para 15 comunidades y 2 ciudades autónomas. Y de alguna forma ya nos has contestado a esto, pero si yo te dijera que por qué a día de hoy el País Vasco tiene ese sistema propio y otras comunidades no, ¿a ti qué impresión te da de cuál puede ser el motivo de que solo el País Vasco tenga este sistema? Y Navarra, Y Navarra. eh, en la disposición adicional primera de la Constitución, que habla de que la Constitución española respeta y ampara los derechos históricos de los territorios forales, que esto luego tuvo que venir una sentencia del Tribunal Constitucional a finales de los años 80 para clarificar que los territorios forales a los que se refería era Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, a pesar de que la negociación en el ámbito constituyente había dejado claro que quien la negociaba, que era el Partido Nacionalista Vasco, se refería al ámbito foral vasco. Pues lo digo porque, claro, están ahí los decretos de una planta y podría haber una interpretación holística incorporando a Aragón, Valencia, Mallorca y el Principat de Cataluña, pero eso tendría que haber ido en otra negociación y en aquel momento los negociadores catalanes no estaban en eso. Luego viene la LOFCA, que en septiembre del 1980, una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, tiene una disposición adicional primera para el País Vasco y segunda para el ámbito de Navarra. Luego tenemos el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, que en el artículo 41.1 establece claramente que el sistema de ámbito hacendístico financiero, lo pone taxativamente, será el sistema tradicional de concierto económico, con lo cual, en el ámbito jurídico-político, ahí está consignado, más allá de la disposición derogatoria segunda, que deroga las dos leyes derogatorias del siglo XIX, la de 1839 y la de 1876 para el caso vasco, con lo cual abre la posibilidad de que haya esta situación. ¿Por qué otras comunidades no los tienen? Por ejemplo, Cataluña, porque dijo que esto era una antiguaya. Dijo taxativamente en 1979 que esto era de viejos, que los vascos, es más, tenían que renunciarlo. Menos mal que no les hicimos caso a estos catalanes, que luego en 2012 salieron a pedir perdón y decir, nos equivocamos, qué lástima. Pero bueno, parece que hay que hilar fino y en el momento exacto, no después, cuando ya has perdido el hilo. Galicia lo ha pedido alguna vez, por lo menos el Menega. El Partido Aragonés, y además tiene en el Estatuto de Aragón alguna referencia a la foralidad, lo cual ciertamente resulta curioso. Valencia Compromís lo ha pedido alguna vez. Y en 1976 el señor Miguel Ángel Revilla pidió un concierto provincial para la entonces provincia de Santander. Otros lo han pedido, pero parece que no han tenido la fuerza suficiente a la hora de juridificarlo, meterlo en el ámbito jurídico. Por el ámbito vasco, cuando hubo una petición por una revista económica en el año 2000, ¿querría usted un concierto económico? Se preguntó a los 17, lo cual resulta curioso, porque evidentemente hay dos consejeros de aquel momento que evidentemente estaban implicados porque no es que quisieran, es que lo tenían. La consejera vasca y el consejero navarro. La consejera vasca directamente no respondió porque si usted lo quiere, pues perfecto, oye, pues nosotros no hay problema. Pero el resto, todos los consejeros, todos, dijeron que no querían el sistema de concierto.
incluyendo un muchacho venido de Cataluña llamado Artur Mas y Gavarro, lo cual resulta curioso. Sí, me sorprende el resultado de la encuesta. Pensaba que habrían contestado que sí, no que no. En fin. Y en la práctica, ¿cómo funciona esta recaudación del impuesto con ese concierto económico? Hay una mitad de impuestos porque el sistema tiene que ser completo, es decir, todos los impuestos deben de ser recaudados en tierra vasca y si no, pues hay un periodo de transición a la hora de su configuración como impuesto concertado. La mitad tiene ámbito normativo, es decir, que se puede subir o bajar el tipo, siempre teniendo en cuenta de que la presión global equivalente debe ser exacta de ámbito español y vasco, en este sentido, el sistema común y el sistema foral debe de tener ese marco de que la presión global sea equivalente en un lado y en el otro, hace que los impuestos en principio se recauden por las diputaciones forales, en este caso sería la de Vizcaya, la de Álava, la de Guipúzcoa y la de Navarra. Esto no tiene que ver con las autonomías, porque las comunidades uniprovinciales, la diputación preexistente sigue existiendo dentro del entramado de la comunidad autónoma. Es una especie de fusión entre una cosa y otra. Por lo tanto, la diputación provincial foral de Navarra está dentro del gobierno regional, como puede suceder también en Cantabria, que la Diputación Provincial Histórica está dentro del gobierno regional, o La Rioja, o estas comunidades uniprovinciales. La Hacienda recauda los impuestos normalmente, como la plantilla debe ser igual, exactamente igual en ese ámbito, lo cual también es un limitante, y se hace la declaración de Hacienda. Normalmente se comienza el periodo antes, a la hora de hacer la declaración. Y el primer deber es el cupo. Se aparta el dinero respecto del cupo para el pago de esas obligaciones para con el Estado y el resto del dinero, luego hay una negociación política entre el órgano de coordinación tributaria para la distribución de los ingresos para los presupuestos del gobierno vasco, de las 3 diputaciones y de los 252 ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca. Esa es la distribución más o menos. El pago de impuestos es más o menos parecido, pero con otra plantilla, con otra aplicación informática. Aparece arriba el sello de la Diputación Foral, pero para el ciudadano es bastante parecido, solo que a otra institución. ¿Y cómo podríamos explicarle a la audiencia qué es esto del cupo vasco del que ya has hablado y cómo se calcula ese cupo? El cupo es, como si podría decirse, imaginemos que, vamos a poner un ejemplo, eres Andorra, pero tienes un problema de salud horrible, que evidentemente para una, entre comillas, ciudad de 80.000 habitantes no puedes, porque es un elemento tan específico que evidentemente te tienen que tratar en un hospital que sea más grande. Y lo hacen en España o en Francia. Cuando has salido de allí, el coste efectivo lo paga Andorra. Es decir, Andorra paga el alquiler de ese servicio en España o en Francia. El cupo es algo parecido, dado que hay competencias que no están transferidas y algunas en principio no van a ser transferidas mientras haya este estado de cosas, es decir, que el País Vasco sea parte de España y el ordenamiento jurídico sea el que es. Por ejemplo, defensa. Por ejemplo, asuntos exteriores respecto de embajadas, con su señor de la Guardia Civil ahí a la entrada, con el embajador y toda esta guato y todo esto, pues se paga el índice de imputación en el ámbito vasco es el 6,24% y en el ámbito de Navarra es el 1,5 más o menos. Y lo que sea el costo efectivo de esas competencias que ejerce el Estado de su cuenta a nuestro nombre, el 6,24 es el índice de imputación sobre el que se calcula ese monto de dinero. Evidentemente hay que tener en cuenta las competencias que están ejercidas y transferidas, que eso evidentemente es algo que resta respecto del cálculo. En general suele ser bastante fácil y cualquiera que quiera mirar cuál es la fórmula es más o menos transparente, en donde primero está este cálculo de cuáles son las competencias que tiene el País Vasco,
luego se ejecuta ese cálculo de cuáles son las competencias que no tiene el País Vasco, porque hay una dualidad. Las competencias que no va a tener, como decía, el tema de defensa, asuntos exteriores, la corona, por ejemplo, si alquilamos los servicios de la corona por el 6,24%, y hay otras que sí van a ser transferidas porque jurídicamente son parte del País Vasco. Pero el Estado tiene material humano y físico en donde históricamente ha hecho respecto de esa competencia. Y sería algo que un economista como tú entenderá que es absolutamente aberrante si tú legalmente tienes la competencia para hacer algo, pero lo haces aparte con tu dinero. Es decir, estás haciendo una duplicidad. Imagínate que el Hércules de Alicante fuera una entidad que fuera dual. La propiedad fuera tuya, por ejemplo, imaginemos que eres el propietario del 100% del Hércules de Alicante. Pero no eres el dueño del estadio, que es municipal, por ejemplo. Pongamos. Y los jugadores están adscritos a una asociación que te los presta a todos los partidos. Tú podrías decir, voy a construir mi propio estadio y así lo controlo yo. Voy a contratar a otros jugadores y así los controlo yo. Pero estarías haciendo una duplicidad. Tendrías 2 estadios y tendrías 2 plantillas de 22 jugadores. Aquí parecido. Pagamos el 6,24 de lo que el Estado gasta en esas competencias, que formalmente son nuestras, pero todavía tiene material de cuando la ejercía ellos y de momento subsidiariamente la siguen ejerciendo. Y si nosotros gastamos más dinero, entonces estamos desviando recursos que podrían servir para sanidad, educación o servicios sociales. Con lo cual, provisoriamente hay que hacer ese cálculo del 6,24 para seguir manteniendo como al relantí toda esa situación hasta que se produzca una negociación en la que se fije cuál es el cálculo del descuento del cupo cuando nos ocupemos de esa competencia 100% en el ámbito vasco. Por eso es más complicado negociar transferencias de competencias al País Vasco o a Navarra, porque en otros casos, con el régimen común, no hay que hilar tan fino, no hay que hacer de cuánto cuesta o cuánto pasa del dinero de aquí, no. Le das la transferencia y luego si eso se negocia a ver cuánto cuesta y quién lo paga. Por eso una presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir que el sistema de régimen común es satánico. Bueno, satánico es lógicamente una palabra política para hacer política, pero es particular, cuanto menos, ¿no? Y has dicho una cifra muy concreta y te querría preguntar cómo se ha decidido la cifra de ese cupo y si es que se revisa, cada cuánto se revisa o cómo se revisa. Te refieres al índice de imputación del 6,24% que Ujú. se negoció en 1981 porque la ley de concierto iba a entrar en vigor, se quería que se entrara sin la ley de cupo, que se negociaría después. Como te puedes imaginar, cuando sucedió el día 29 de enero de 1981 la dimisión de Adolfo Suárez y luego vino el 23 de febrero y luego vino el Pacto del Capó el 24 de febrero y vino también la LOAPA, una cosa de estas negociada de cero después era bastante complicado. Por eso se tuvo buen ojo por el señor García Lloveros, ministro de Hacienda del gobierno de Adolfo Suárez, y Pedro Luis Uriarte Santamarina, consejero del gobierno vasco, de establecer un cupo provisional en esa ley. Luego, ha habido una serie de vicisitudes que ha complicado el tema de la negociación del cupo, porque es quinquenal. Hasta 1988 con Felipe González no se pudo establecer la liquidación, porque una cosa es el tema del presupuesto, de cuándo piensas que puede ser ese cálculo para el quinquenio y para cada año, luego el hecho de la ejecutabilidad y luego en la liquidación, eso es posterior, porque siempre puede haber diferencias, aunque puedan ser muy mínimas. El 6,24 en teoría era el índice de penetración de la economía vasca en el conjunto del Estado español en 1980. Problema, que en aquel momento apenas había datos estadísticos. Se hizo un poco en función de lo que había entonces. Es cierto que en aquel momento la economía vasca era en torno a un 7%. También si se hubiera hecho por población habría sido bastante menos y parece que el criterio por población últimamente está de moda a la hora de este tipo de asuntos. Sería en este momento en torno al 4,8%. ¿Qué ha pasado? Que es complicado el tema de la negociación del índice de imputación.
Cierto es que ha bajado debajo del 6%, en torno al 6% sería el peso de la economía vasca, y en este momento es tan complicado que ese porcentaje de más que se paga por el índice de inflación se piensa que es en cuestión de solidaridad y se deja tal y como está. ¿Y crees que podríamos decir que el concierto económico beneficia económicamente al País Vasco frente a otras comunidades y que por eso a lo mejor esta política de Madrid que no has mencionado, pero que todos podemos saber quién es, y mejor no la mencionamos, que luego nos pegan palos en YouTube? O sea, ¿crees que beneficia al País Vasco? Es cierto que Madrid, que es capital de España por la Constitución, viene taxativamente, lo cual es curioso porque puede ser un hilo de tirar de alguna gente que lo quiera investigar porque implica el hecho autonómico, como tal, no de una autonomía en concreto. Habla de que la capital de España es la Villa de Madrid, que podría haber añadido capital de la Comunidad de Madrid. En aquel momento no estaba ni prevista la Comunidad de Madrid, que prácticamente casi fue la última, no, la última fue León y Castilla, que venía con 3 recursos de inconstitucionalidad, que invito a la gente que lo quiera buscar, el de León, el de el condado de Treviño y el de Segovia. 3 recursos de inconstitucionalidad para no constituir la comunidad de León y Castilla, que Martín Villa se empeñó bastante. Las comunidades autónomas se rigen por la LOFCA, que es el marco del régimen común. El concierto se rige en buena medida por ese ámbito que comenté antes. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es una herramienta. Es una herramienta que dispone el País Vasco y Navarra que puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Para eso se necesita una actuación bastante transparente, porque la ausencia de dineros, por ejemplo, si alguien se lo quisiera llevar crudito, repercutiría inmediatamente en una carretera, en un hospital, repercutiría en el detraimiento de servicios públicos que se verían claramente de manera directa. Puede ser bueno o malo. Claro, las personas que lo ejecuten, que lo ejerzan, tienen que ser muy transparentes, muy honestas en todo el sistema, porque la proximidad es bastante cercana, con lo cual la recaudación lleva a que la Diputación gaste, a través de sí, ese mecanismo con el órgano de coordinación tributaria, las negociaciones políticas, pero en el orden común es más difícil que un dinero que pueda venir desde Lugo o desde Cuenca o desde Almería, que se reúne en el Ministerio de Hacienda, luego se repercuta en que esa falta de dinero o que haya sido ejercido para hacer un parque en Amposta, le vea las costuras la persona, con lo cual es más complicado en el ámbito común la visualización de ese sistema más complicado y complejo. Y en el ámbito vasco hemos tenido suerte, aparentemente, según los indicadores que uno puede visualizar respecto al desempeño económico, social, a la hora de decir, bueno, estos dineros que se han exactado, se han sacado de los bolsillos de la gente, pues han servido, han sido funcionales a la hora de ese conjunto de no solamente la herramienta, sino también el que use la herramienta, este en donde se puede valorar si ha sido útil o no al País Vasco. Y parece que sí, parece que ha funcionado más o menos bien. ¿Y consideras que es compatible el concierto económico con ese principio de solidaridad entre territorios del Estado español? Sí, por una razón bastante sencilla. Porque una de los elementos que está incorporado en el cálculo del cupo es las cargas generales del Estado. Apelo a ti como economista para el tema de la deuda y el déficit, que en buena medida se acaba en teoría compensando una cosa con otra, de unos ingresos y luego unos gastos a la hora de el pago aplazado en tema de deuda y déficit, y eso el sistema de concierto lo incorpora a la hora de equilibrar para que no sea ni un beneficio para el Estado ni un perjuicio a la hora de esta situación que efectivamente cuando Cataluña pues, hizo la tontería que hizo, si es que hizo algo, que yo creo que no hizo nada, porque prometieron mucho y luego todo se quedó con palabras en el viento, casi como aquella canción de Dust in the Wind, nos encontraríamos con que se decía, es que tenéis que llevaros la deuda del 20%. Bueno, eso está incorporado en el ámbito vasco, como cargas generales del Estado. A lo que iba, el tema de la carga general incorpora un coeficiente para un fondo
que es estructural, interterritorial, en donde el País Vasco contribuye el 6,24%. Es decir, que si mañana, no lo va a hacer porque Pedro Sánchez no tiene para presupuesto de 2026, pero si tuviera, podía elevar la cuantía de ese presupuesto para este fondo de solidaridad interterritorial. Pongamos que en este momento pone 100. Que mañana fuera 1.000, pues tendría el País Vasco que pagar el 6,24% en vez de 100 de 1.000. Con lo cual habría subido inmediatamente la cuantía. Otra cosa es que eso significa que el Estado también pone más. Y por eso no lo ha hecho ningún gobierno. Que esa es la parte que normalmente no se suele contar. Evidentemente, la Pareto eficiencia, que seguro que sabéis a qué me refiero, establece que no se puede establecer la mejora de ningún individuo perjudicando a alguno. Y el Estado no quiere ser perjudicado. No quiere poner más pasta a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas quieren más. Con lo cual ahí hay un problema que es el trasfondo de la no renovación del sistema común. Y por eso el País Vasco, que paga el 6,24 de ese fondo, pues es bastante solidario, como he dicho, más allá del tema de que el índice de imputación tendría que ser el 6% y no el 6,24, y si fuera por población sería bastante menos, pues hay mecanismos para solidaridad interterritorial, pero no directa, porque son dos sistemas que son estancos, el sistema común y el sistema foral. Se unen en la cúspide, en la cúpula, en el ministerio, a la hora de pagar lo que corresponde al Estado y el Estado ser responsable de las comunidades autónomas. ¿Es solidario? Sí. El problema es que la solidaridad es un término, y espero no meterme en mucho charco, según la Real Academia de la Lengua, solidaridad es un hecho puntual. Eres solidario con la Dana, eres solidario con el volcán, bueno, con el tema de las consecuencias del volcán de La Palma. Tú no puedes ser 45 años solidario con alguien. Eso no es solidaridad. Eso es otra cosa. Tiene otro nombre. Entiendo, entiendo. ¿Y cuáles dirías que son, tanto para España como para el País Vasco, las ventajas y desventajas que tiene este sistema? Para el País Vasco, que es como en una casa. Sabes eso es lo que tienes, puedes gastar, puedes ahorrar, puedes considerarlo, eres dueño de tu propia posibilidad. Para España, que es estable, que hace que España tenga en el País Vasco un socio leal, bien organizado, con autogobierno, que es lo que el pueblo desea. Es un sistema que establece una relación de equidad. En el otro lado, hay gente que les gusta el mundo arder, les gusta que las cosas no estén estables. Bueno, pues. Y también hay mucha gente que lo que quiere es que su realidad también sea estable y tengan disponibilidad. En otras comunidades podrían adoptar el sistema, pues técnicamente sí, porque se pudo verificar que entre 1937 y 1981 Vizcaya y Guipúzcoa fueron despojadas del sistema y luego se les reintegró, con lo cual técnicamente es posible la extensión del sistema. Otra cosa es políticamente. Jurídica y políticamente, jurídicamente es imposible porque el sistema solamente está atado en la ley al País Vasco y a Navarra. Políticamente, pues eso depende de los diferentes gobiernos que hay, desde el de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe, Aznar, Rajoy, Sánchez, Zapatero. Cada comunidad, pues en principio tiene que hablar con ellos. Lo cual resulta curioso porque el sistema común, que no se ha renovado de 2009, el último momento, con una situación bastante curiosa y significativa, como es el hecho de que las comunidades del PP, que ahora están reivindicando de que se hizo por consenso, lo cual es tener falsa memoria porque en aquel momento los del PP votaron abstención, porque querían recibir los dineros, sí, pero lo había negociado Joan Ridao de Esquerra con el presidente Zapatero, mano a mano, para Cataluña. Luego se beneficiaron de aquel sistema. En 2014 no se negoció, en 2019 no se negoció, en 2024 no se negoció, también es quinquenal, lo cual ciertamente es alucinante. Y ellos tienen un problema, las comunidades de régimen común, porque no saben qué dinero tienen federalismo de gasto, pero no de ingreso.
¿Podría ser una solución el sistema de concierto? Bueno, pero para ello tendrían que pedirlo ellos. Y de momento ninguna comunidad ha pedido realmente, más allá de algún partido en el Parlamento Autonómico correspondiente, pero no ha salido adelante como una votación mayoritaria. ¿Y tú crees que, bueno, existe algún tipo de control o de supervisión que haga el Estado sobre este concierto económico? A eso, aunque pueda sonar un poquito mal, la respuesta es no. No en tanto en cuanto la supervisión sobre. Hay comisión mixta del concierto, con igual número. Se puede reunir, pero no es sino la fórmula foral. La fórmula foral es ni yo sobre ti, ni tú sobre mí. No impedir, no imponer. Es decir, que las cosas se hacen hablando, dialogando. Si hay algún problema, se reúne la comisión mixta de concierto y se habla. Pero no es una supervisión, sino una compartición. Si hay algún problema, se comparte y se trata de llegar a una solución, pero ninguna parte sobre la otra. Y una última pregunta para acabar. Bueno, lo primero, hemos visto que sabes muchísimo de esto. A mí como docente que soy, tengo una parte que me hace detectar algunas cosas, porque estoy acostumbrado a escuchar alumnos, y me llama la atención la capacidad que has tenido para darnos un montón de cifras, fechas y nombres, y además no las estás leyendo, cosa que detecto con facilidad. Y mi última pregunta sería si crees que el concierto económico, si fuera por ti, si tú lo mantendrías tal y como está, si bien crees que se tendría que reformar. Y una última cuestión es si te parecería adecuado o no extenderlo a otras comunidades. Bien, por partes perfectibles, claro. Desde la parte vasca se ha hecho alguna que otra vez reflexiones acerca de las mejoras que puede tener. Cualquier herramienta es susceptible de mejora. Otra cosa es que estas mejoras se puedan luego negociar y pactar, porque la negociación equipotencial es complicada a la hora de llegar a acuerdos. ¿Sería posible trasladarlo a otras comunidades autónomas? Sí, si lo pidieran perfectamente, por lo menos por la parte técnica, y seguro que los técnicos de Hacienda de las 4 diputaciones estarían encantados de ir a cualquier comunidad a hacer aportación respecto de cómo técnicamente se puede hacer la recaudación de impuestos y el tema normativo. Otra cosa es que esas comunidades, primero, lo deseen y otra, estén políticamente capacitadas, porque lo ponía con alguna señora presidenta que ahora está en el Senado de Andalucía, muy salerosa, y de nombre Susana, pues que si le ponían el sistema foral competencial de concierto al día siguiente dimitía porque sería incapaz de gestionarlo. Y como eso seguramente haya bastantes, teniendo en cuenta de que el sistema de concierto es un sistema unilateral de riesgo, en donde tú ya no tienes el colchón del Estado. Si tienes ingresos, bien, porque pagas el cupo y el resto del dinero lo puedes gastar en lo que consideres. Si vienen mal dadas, lo primero tienes que pagar el cupo y después a ver cómo te las gestionas. Y si no, este futuro, estás jodido. ¿Qué es lo que pasó con el tema de 2008? Las comunidades de régimen común recibieron el Fondo de Liquidez de Proveedores, el fondo del FLA y otra serie de fondos que fueron en teoría concupiscientes a la hora de hacer una tarea temporal, pero después acabaron haciendo eso de, bueno, te lo puedo solucionar, te quito la carga, te lo negocio a la baja, bueno, este tipo de cosas que al final acaba siendo un pago para todos, porque las comunidades tienen esta situación de algunas tienen más gastos, menos ingresos, una dispersión territorial, poblacional, es más difícil gastar en un hospitalito, en una zona de montaña o una carretera, este tipo de cosas que son importantes a la hora de un presupuesto. ¿Es posible que el País Vasco pueda perder el concierto? Yo creo que no. Yo creo que en cualquier caso y circunstancia va a haber el concierto. Otra cosa es a quién le pagues el cupo, lo cual resulta interesante porque puede ser una solución europea para el ámbito europeo.
¿El concierto como solución europea para el presupuesto comunitario? Sí. ¿Por qué? Porque cada Estado recauda sus impuestos y podría hacer el pago a las comunidades europeas de las competencias que les son propias. Con lo cual ahí tendrías el pago del cupo a la Comisión Europea primero y después, bueno, pues las haciendas que recaudan son las que gestionan el dinero. Con lo cual es un poquito que puede ser incluso moderno a la hora de esta vicisitud. Yo creo que el concierto puede ser una herramienta que puede ser extrapolable, no solamente al Estado, sino también al marco europeo, que tiene una disposición que es adaptable, como lo ha sido históricamente la foralidad. La foralidad respecto del hecho de que la norma, la ley, no solamente es la ley en sí, sino también cómo se hace la ley. Y esta parte es seguramente la más importante a la hora de que un principio puede ser adaptable en los tiempos y puede ser adaptable en las formas según cuál sea la voluntad de las gentes. Por eso yo le tengo bastante confianza no solamente al sistema foral, sino también al sistema de concierto. Otra cosa es que otros lo vean, y si no lo ven, pues, bueno, pues que encuentren otro mejor encuentro, otra mejor vía, y cada cual, pues, con respeto, pues se tratará lo que se pueda. Pues muchísimas gracias. Has arrojado mucha luz. Te podría hacer un montón de preguntas que ya se meterían en cuestiones muy políticas sobre este asunto, pero no lo voy a hacer, Juan Carlos, porque luego los algoritmos de YouTube, cuando nos metemos en política, nos pegan palos por todos los lados. Pero para eso están los comentarios. La gente que nos está escuchando, pues ya después puede dejar su comentario en tu canal, en el mío. Sí, Y pues sabes que sobre sí, esto del cupo pues hay muchas ideologías. Y ya te digo, muchísimas si hay gracias. preguntas, se intentarán responder. Claro, él es Juan Carlos Pérez, escritor, youtuber, amigo. Ya es la segunda vez que está por aquí y van a venir muchas más. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy encantado de estar por aquí y, por supuesto, feliz Navidad a los que hayan llegado hasta aquí. Y salvo que quieras ser un villano de la historia, no te olvides de darle a me gusta, comentar y suscribirte. Nos vemos pronto, villano.